Ok, ¿qué tal? Soy Javier Antonio Arellano Palacios, licenciado en Historia. Eh, bueno, con el tema imagología con la tesis Imagología de los Reyes Magos, tópicos y alegorías en torno a una figura cristiana controversial entre los siglos I y XIV. Bueno, pues en esta ocasión el equipo de Hija de la Memoria me invitó a que yo les platicara acerca de los resultados obtenidos durante mi investigación, puesto que se acercan las fechas navideñas y en ese sentido pues nos gustaría esclarecer algunos algunas cuestiones con respecto a esta figura que tanto emociona no solamente a investigadores, sino también a niños y grandes por igual. Bueno, pues el planteamiento de mi problema radica en cuál es la figura de los Reyes Magos, bueno, mejor dicho, cuáles son los procesos que configuraron la imago de los Reyes Magos entre los siglos I y XIV, y esto surge a la luz de una lectura que hice sobre el libro de los Reyes Magos de Juan de Hildesheim, y a partir de eso, pues también desde una perspectiva de la historia cultural y del método iconográfico, pues inicié esta investigación. Como ya es sabido, pues en la Biblia los Reyes Magos apenas son los magos de Oriente, mejor dicho, pues apenas son mencionados, y pues de esas inquietudes han surgido un sinfín de investigaciones, y pues desde esa perspectiva pues yo también quise aportar mi granito de arena. Bueno, en este sentido, pues lo que yo hice fue retornarme hasta el paleocristianismo y analizar tanto los discursos pictóricos, teológicos y políticos que configuraron a estos tres personajes. Bueno, en el primer capítulo de mi tesis yo me planteo cuál es el papel que tuvieron los magos de Oriente para el cristianismo antiguo, y desde esta perspectiva pues yo concluí que los Reyes Magos funcionaron como un elemento cohesionador dentro de una corriente del cristianismo, que es la paulina, que posteriormente devendría en el cristianismo oficial, y fue un elemento para validarse frente a las corrientes heterodoxas. Asimismo, también planteaban la salvación de todos los hombres, y también a una otredad asimilada desde esta dicotomía entre lo helenístico y lo oriental. Por ejemplo, yo mientras analizaba las pinturas de los siglos III al VI aproximadamente, pues me percataba, y tal como lo señalaban los otros investigadores, de que existía esta dicotomía entre lo oriental, que era representado por los Reyes Magos, y lo helenístico, que era retratado como el mundo cristiano, y que a partir de eso pues se tomaba en cuenta la asimilación de la multitud de pueblos frente a un Salvador. Después, durante la Baja Edad Media, hice un recorrido que también miraba hacia Oriente, hacia los cristianos que vivían fuera del Imperio Romano, y también una mirada breve de pájaro en el espacio bizantino, y también analizaba las confluencias que existieron en la península itálica, y posteriormente pues ya desarrollé lo que ocurrió en el occidente medieval. Lo que pasó aquí pues fue que los cristianos del Imperio Sasánida cuando Ardashir I derribó a la aristocracia parta y se proclamó como rey de reyes de Eranshar, que es como se llamaba a sí mismo el Imperio Sasánida, elevó el zoroastrismo a religión de Estado, y de manera más sutil evocaba al antiguo imperio persa, al reino aquemenida, y pues también convirtió al zoroastrismo no solamente en religión de Estado, sino en un instrumento de legitimación del poder, y a partir de eso el clero zoroastriano se convirtió en uno de los sectores más poderosos del reino. En función de eso, pues los cristianos adaptaron esta realidad, y de ahí pues comienzan
esta frontera entre reyes y magos, que estaba muy poco definida en la organización social del Imperio Sasánida, comienza a permear en la literatura cristiana, y es uno de los factores por los cuales los reyes por los cuales los magos de Oriente se vinculan con las élites sasánidas, y también comienza a originarse esta idea de que los magos eran en realidad reyes. De esta forma, pues muchos textos, los textos cristianos, los testimonios cristianos, pues nos hablan de que pues los magos que se presentaron ante Jesús habrían sido soberanos de provincias del Imperio Sasánida, como India, Arabia y Persia, o que también que los nombres de estos personajes eran homónimos a los monarcas sasánidas, e incluso, por ejemplo, en el Evangelio árabe se hace hincapié en que estos magos habían sido discípulos de Zoroastro, que curiosamente habrían observado la estrella de Belén en el monte Zabalán, que básicamente es un lugar sagrado para la mitología zoroástrica. Y conforme existió, y como tanto el imperio, como ya lo había mencionado, el imperio sasánida y el imperio romano, pues tenían, bueno, mejor dicho, Eranshar evocaba al imperio aqueménida, y por lo tanto también reclamaba el derecho a gobernar las zonas que habían sido ocupadas por esta entidad política, y que en ese momento estaban en manos del imperio romano, como Siria, Egipto, Armenia, etc. Y pues sí, al final de cuentas, pues la zona de Siria sí fue retomada parcialmente por el imperio sasánida, y replega al dominio romano hasta Antioquía, y en función de eso pues son los cristianos quienes se ven forzados a aceptar estas nuevas realidades, y también entremezclan las cosmovisiones, y lo que también de alguna manera genera un éxodo hacia Occidente, hacia la parte occidental del imperio, y son estos cristianos que también llevan estos textos quienes difunden estas ideas en el occidente medieval. Bueno, por otro lado, en la península itálica, cuando Justiniano esgrimió la idea de Restauratio Imperii, pues consideró que había una campaña consideró que él era el legítimo soberano de los antiguos territorios del Imperio Romano de Occidente, y pues en función de eso, pues como todos sabemos, la mayor parte de los reyes germánicos pues no practicaban el catolicismo, el cristianismo niceno-constantinopolitano, sino la vertiente arriana del cristianismo, y en función de eso pues Justiniano, cuando se hace con el control de la península itálica, comienza a adaptar templos arrianos a santuarios cristianos, y a partir de la figura de los magos de Oriente establece un vínculo con el poder imperial, ya que él pues enviaba regalos a las iglesias, y pues es algo que uno pueden revisar en mi tesis. Y pues este vínculo con el poder imperial pues va a ser a la postre retomado por los emperadores de Occidente, particularmente Carlomagno, y ya posteriormente por los otónidas. También podríamos hablar que existen otras líneas de interpretación sobre los magos. Por ejemplo, es el monacato, que también intenta vincularse con esta figura, y pues los pueblos evangelizados añaden los pueblos cristianizados, tanto en Inglaterra como en otras áreas, pues comienzan a apropiarse del episodio de la Epifanía, lo añaden a su historia, puesto que también los teólogos occidentales, particularmente Cesario de Arles, plausiblemente, comienzan a establecer este vínculo entre los monarcas germánicos y los magos de Oriente, puesto que con el bautizo de Clodoveo, renuncia a la religión romana, y pues a partir de entonces se puede observar que, mejor dicho, existe una esperanza de que los monarcas germánicos abandonen el paganismo o el arrianismo y se adscriban al cristianismo oficial, y lo que pasaría paulatinamente,
y pues a partir de aquí pues sí comienza a establecerse este vínculo, a reforzarse, mejor dicho, este vínculo entre magos y reyes, que a la postre pues ya se condensaría hasta la dinastía otónida, que fueron los otónidas quienes quienes restauran el Imperio Romano en Occidente y establecen una teocracia cristológica que de alguna manera va a vincular al emperador con Cristo y a los magos de Oriente con todas aquellas provincias sujetas a la autoridad del emperador. Y pues es aquí donde efectivamente, bajo el reinado de Otón II, cuando se instaura oficialmente la imagen de los Reyes Magos, que dicho sea de paso, no se estableció de manera taxativa, sino que convivió con otras interpretaciones, y eso es lo que ya abordo en el tercer capítulo, en el cual pues establezco que la querella de las investiduras también fue un parteaguas en el ámbito imagológico de estos personajes, puesto que el papado también intenta apropiarse de la figura de los magos para evocar el poder pontificio, y pues el imperio sigue la línea de interpretación de los otónidas. A pesar de que el papado gana la querella de las investiduras, pues no son las monarquías europeas quienes comienzan a adaptar el tema de los Reyes Magos, y pues como son mayoría, pues termina por difundirse este hecho de que los Reyes Magos conformaban una tríada y que tenían este status regio. Posteriormente, con la irrupción del Islam y de las cruzadas, los teólogos cristianos comenzaron a mirar hacia Oriente y veían, y pues bueno, básicamente también en el contexto de la querella de las investiduras, se falsifica la carta del Preste Juan, y se hablaba de un reino cristiano en Oriente que era más poderoso que era el más poderoso de la tierra, y en el cual existía un gobernante que había sido designado por Dios y que también estaba dispuesto a hacer la guerra en nombre de la fe, que es claramente una alegoría del poder imperial, una alegoría del poder imperial. Y entonces lo que pasó pues fue que las distintas monarquías pues adaptaron este discurso, y lo que ocurrió posteriormente no solamente con la irrupción del Islam, sino con las herejías del siglo XII, que detonaron la cruzada albigense, y pues los pensadores cristianos redirigieron su mirada hacia Oriente con la intención de establecer un altercosmos que demostrara, bueno, mejor dicho, que instaurara estas formas ideales de gobierno cristiano, y en las cuales el papado y el imperio colaboraran de manera armoniosa, y sería esto lo que detonó precisamente el Tribunal de la Inquisición, lo que terminó con la institución del Tribunal Inquisitorial, y posteriormente los escritores cristianos, por ejemplo Juan de Hildesheim, pues sería quien elaboraría una historia Trium Regum, la cual habla de las reliquias de los Reyes Magos y sobre cómo la historia de cómo estos personajes funcionaban como una alegoría de Cristo, y cómo delegaron la autoridad de sus reinos en Oriente al legendario Preste Juan, que es claramente una alegoría del emperador, y a otro personaje llamado el Patriarca Tomás, que es la simbolización del poder pontificio. Y bueno, básicamente pues también lo que planteó Juan de Hildesheim no solamente es esta cuestión teológica, sino también esta necesidad de vencer a la herejía, de desterrar a la herejía y de establecer un gobierno cristiano, pero paralelamente también las reliquias de los magos de Oriente funcionan como
como un elemento cohesionador de ambos poderes, puesto que en este entonces, cuando Juan de Hildesheim escribió, el papado se residía en Aviñón, y entonces él menciona que las reliquias de los Reyes Magos deberían de permanecer juntas en Colonia junto con las del apóstol Tomás, que es claramente la forma en la que traviste al poder pontificio, y él está también planteando esta forma en la que el Papa debe retornar a Roma para que este universo ideal cristiano se instaure y todos sean felices y coman perdices. Y con eso termina mi tesis.